decíamos el otro día, vamos a seguir viendo la teoría sintética o neodarwinismo, ¿no? Vuelvo a repetir lo último que dijimos en clase, que se desarrolló en los años 40 y 50, incorporándose los conocimientos de genética, bioquímica y paleontología del momento, la llamada paleontología sintética. ¿Verdad? Entonces, los postulados básicos fueron: la variedad genética de una población se debe a la existencia de mutaciones, que son cambios en el material genético y por tanto, al ser en el material genético, se hereda de padres a hijos, ¿no? Esto es lo que era o sea, toda evolución lleva implícita una modificación genética. Las mutaciones se originan al azar y no como respuesta a una necesidad del medio. O sea, al azar, ¿qué quiere decir? Que aquellos individuos que por suerte se tuvieron esa mutación pudieron sobrevivir. Aquellos que no, pues no pudieron sobrevivir, ¿de acuerdo? Lógicamente, muchas mutaciones pues sirven para mejorar la capacidad de adaptación y que serán seleccionadas pasando a su descendencia, y otras mutaciones son perjudiciales y son eliminadas de la población, ¿no? O sea, la evolución no entiende no es un democrático en absoluto, es cruel por sistema. Aquello que no sirve, aquello que no funciona, desaparece. Entonces, el neodarwinismo afirma, como afirmaba Darwin, que los cambios, eso es lo mismo, ¿no? Son pequeños y graduales, miles de años. Lo que también está claro que desde el origen los primeros seres pluricelulares hasta hoy han pasado, desde que apareció el primer ser con más de una célula, han pasado 600 millones de años. O sea que son muchos años, ¿de acuerdo? Plazo de tiempo muy corto para explicar, o sea, a pesar de que son 600 millones de años, según la teoría de la evolución, no podría haber las modificaciones que ha habido según la selección natural. ¿De acuerdo? La genética de la población y la variedad de seres vivos que tenemos actualmente. No se habría llegado a tal... Bueno, entonces, como no existen suficientes fósiles intermedios, no podemos ver los saltos que ha habido dentro de los distintos grupos biológicos, porque lógicamente el salto del simio al hombre tampoco está claro, y hay muchos saltos que no están claros, ¿de acuerdo? O sea, lo que está claro es que la selección natural de los genes más favorables tampoco explica todo, ¿de acuerdo? Pero la teoría de equilibrio puntual o teoría discontinua, ¿no? Que lo van pegando saltos, de momento no se sabe cómo, ¿no? Todavía la ciencia no lo ha descubierto, es lo que se va imponiendo, ¿no? Las especies nuevas se producen de forma muy rápida, en periodos cortos y no de forma gradual como respuesta a fuertes cambios del medio ambiente, ¿de acuerdo? Después, estas nuevas especies colonizan el territorio, superando a las antiguas y imponiendo sobre ellas. Es algo parecido, por ejemplo, a lo que ocurrió con los neandertales y los cromañones. El hombre moderno se impuso, o sea, nosotros, los impusimos sobre los neandertales porque estábamos más adaptados al medio. Una nueva especie que surgió y eliminó a la especie anterior, como eran los neandertales, ¿de acuerdo? Luego, una vez que se ha llegado a esa estabilidad, como pasa con el caso del género humano, hay una serie de tranquilidad sin grandes cambios en la especie. El cambio brusco es cuando pasamos de una especie a otra que termina acabando con la anterior. Que eso todavía no está suficientemente explicado, no toda la ciencia está explicada. Entonces, evidentemente la gran diversidad de la taxonomía de la cantidad de especies es debida
a la adaptación al medio. Como sabemos que el medio, la Tierra, tiene muchos distintos hábitats, cada hábitat va a desarrollar o se van a desarrollar en dicho hábitat las especies que se adaptan a dicho medio, al desierto, zonas pantanosas, zonas boscosas, zonas selváticas, zonas tropicales. ¿De acuerdo? Por cada una de esas zonas, al haber tantas zonas distintas, es lo que va a dar la gran diversidad de especies sobre la Tierra. Y ya he estado hablando también lo malo cuando yo saco una especie de un ecosistema y lo llevo a otra donde esa especie no tiene tan siquiera depredadores. La ciencia que nombra y clasifica a los animales se denomina taxonomía. Carl von Linné, naturalista sueco del siglo XVIII, fue el que estableció la primera clasificación basándose en las semejanzas y diferencias entre los seres. Linneo, a pesar de que la clasificación, prácticamente la que seguimos actualmente, no era evolucionista como Darwin, era creacionista, como ya lo dije anteriormente. Pero su sistema de clasificación, por decirlo de una manera, de ordenación, mejor dicho, ordenamiento no existe, por parentesco es lo que ha dejado traslucir ya una relación evolutiva. Por ejemplo, si hay entre la cebra y el caballo, tiene que haber un mismo grupo, ¿no? Porque una cebra se parece mucho a un caballo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una línea filial de parentesco, o por ejemplo, entre un perro y un lobo, entre un perro y un coyote, pero claro, él no sabía que eso se debía a la evolución, porque del lobo proceden todos los perros, todas las razas de perros actuales, ¿de acuerdo? Perdón, que me he equivocado, no volverá a ocurrir. La forma de ordenar Linneo era muy curiosa, empezaba primero reino, tipo, clase, familia, género y especie. Por ejemplo, los seres vivos generalmente utilizaban palabras latinas, ¿no? Y cada especie está definida por dos palabras en latín o latinizada, donde la primera indica el género y la segunda la especie. Por ejemplo, el gato doméstico es Felis catus. La primera es Felis de felino y catus la especie de gato. Primera, género y después la especie. Por ejemplo, lógicamente el reino de un gato, que será reino animal, tipo, es decir, vertebrado, clase, familia, mamífero. Bueno, esto ya me pierdo porque es bastante complicado. Lo primero es animal, después tipo, creo que vertebrado, hace una línea muy grande. Yo creo que delante creo que se ve más claro. Clase, orden, entonces pues nos metemos y lo vemos claramente, no hace falta tampoco comentárselo. ¿De acuerdo? Género, felino, si fuera un perro serían los perros, lupus, no me van a quedar de los perros. Bueno, seguimos. Eso da, aquí tenemos, ¿lo ves? La clasificación. Ah, mira, aquí está, ¿lo ves? Lo que estoy diciendo antes, vertebrado. Animales, ¿lo ves? Aquí tienen los distintos reinos, aquí tenemos los distintos reinos. Animal, vegetal, después tenemos gordados, gordados porque tienen espina dorsal, mamíferos, carnívoros, felinos y el último doméstico. Clase, órdenes, familias, géneros, especies. ¿Cómo se clasifica las distintas especies? Entonces, el caso es animal, gordado, mamífero, carnívoro, hay herbívoro, carnívoro, felino y el gato que es doméstico, ¿de acuerdo? Esto es una clasificación que nos da a nosotros más o menos como es la clasificación a grosso modo, ¿de acuerdo? Tampoco tiene mayor interés, ¿no? Y lo dejamos, ¿de acuerdo? Y proseguimos
la especie y el proceso. Bueno, vamos a seguir, todavía es temprano. No, perdón, que me he equivocado, tampoco es tan tarde. Espérate que esto se ha quedado un poquito. Ejemplo, la especie y el proceso de especiación, que es una palabreja. La especie define que se ha quedado solapado. La especie define a un solo tipo de individuo, ¿de acuerdo? Se define como especie, por ejemplo, los hombres somos una misma especie. Tenemos distintas razas, como los perros. Los perros pertenecen a la misma especie. Ahí tenemos, por ejemplo, si pertenecemos a la misma especie, podemos cruzarnos entre sí. Por ejemplo, lo que pasa es que hay algunas que no son muy para allá, ¿no? Por ejemplo, si coge un dogo y lo cruza con un caniche, lógicamente eso no va a llegar al fruto porque los dogos son perros demasiado grandes comparados, mucha alzada, comparado con los caniches, ¿no? Pero en teoría podrían reproducirse. Un asno y un caballo no es de la misma. Ahí se forma una especie de híbrido que es la mula o el burro con el caballo, viene a ser lo mismo. Ahí hay una especie de híbrido, pero no son capaces de. Ya la siguiente no es capaz de reproducirse, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de una palabra especiación, la formación de nuevas especies a partir de otras, es la base de la evolución biológica. Por tanto, el primer paso en el proceso de la especiación es el aislamiento reproductivo, es decir, que la nueva especie puede reproducirse por sí sola. ¿De acuerdo? Lógicamente, esto es la misma especie, pero el asno y el caballo son parecidos, pero no son ya no es la misma especie, aunque tenga un mismo, un primer. En el caso del dogo y el caniche, al poderse reproducir y el descendiente se puede reproducir, se encuentra la misma especie. En cambio, el asno y el caballo ya son especies distintas. Un asno se puede, lógicamente, porque son muy parecidos, cruzar con un caballo y tiene una mula, pero la mula es estéril. Una mula no se puede reproducir de ninguna manera, ¿de acuerdo? Entonces ahí no hay una verdadera especie. En el momento que la mula se pueda reproducir, ya hemos creado o ha aparecido una nueva especie, ¿de acuerdo? Entonces es otra forma de obtener especies distintas, ¿de acuerdo? Y ya lo dejamos aquí, y ya terminamos con lo que son los animales, y nos vamos a centrar la próxima clase en el origen del ser humano. Esto es más interesante, muy interesante, pero vamos a darlo más tranquilamente, ¿de acuerdo? Y lo dejamos para otra clase. Salud y buenas tardes a todos.